Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad lo que vamos a conversar es sobre hipotiroidismo. Es una enfermedad muy frecuente y en los últimos años esto ha ido incrementando, no digamos la incidencia, lo que pasa es que la enfermedad estaba ahí, lo que pasa es que los médicos no la pensábamos y no pedíamos los exámenes, pero es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. ¿Y por qué es importante esta enfermedad? Esta enfermedad en realidad, o sea, la hormona tiroidea en sí viene a repercutir y viene a formar parte y conducir gran parte del metabolismo de todo nuestro cuerpo. Entonces, en otras palabras, quiere decir que si yo tengo un incremento o una disminución de esta hormona, los síntomas que nosotros vamos a manifestar, a presentar, van a ser en general en todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar entre todo el metabolismo de todo nuestro cuerpo. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es el hipotiroidismo, que es mucho más frecuente que el hipertiroidismo. Este hipotiroidismo, sin más, viene a ser, como su nombre lo dice, disminución de la secreción de la hormona tiroidea. Es decir, la hormona tiroidea está por debajo del funcionamiento normal que otras personas. ¿Qué cosa o qué causa? ¿Cuáles vendrían a ser las principales causas? ¿Podemos pasar la primera fotografía, por favor? Para las personas que no saben dónde se encuentra la tiroides, es lo que tenemos acá en el cuellito, lo que a veces nosotros mencionamos como la manzana de Adán, eso. Tiene la forma, si se dan cuenta, de una mariposa, ¿no? Esa viene a ser la glándula tiroidea. Y esa glandulita tan chiquita es la que va a controlar muchas cosas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y eso al final va a traducirse en una serie de síntomas que de repente van a pasar, digamos, desapercibidos, porque son síntomas inespecíficos, pero que si uno no los piensa, no los imagina, nunca va a llegar al diagnóstico. Y, por ejemplo, se habla mucho de que, esto produce, ¿no? Los gorditos tienen que ver con el hipotiroidismo, es cierto. Aquel paciente que tú vas a ver, vamos a mostrar la siguiente foto, por favor. Pacientes que han sufrido de tiroides, por ejemplo, esta es una actriz que podemos ver al lado izquierdo, por ejemplo, es cuando todavía no tenía la enfermedad, y en la siguiente es cuando ya tiene la enfermedad del hipotiroidismo. Entonces, como podemos observar, tienden a aumentar de peso, ¿no? Pero sin embargo, si yo veo el mundo de los pacientes con obesidad, ¿cuántos realmente son por causa de hipotiroidismo? Solamente el 3%. O sea, tenemos el mito de que todo obeso hay que ser igual a un hipotiroidismo. No es así, ¿no? La obesidad, el mundo de la obesidad, solamente el 3% corresponde a un trastorno del hipotiroidismo. Sin embargo, el hipotiroidismo tiende a incrementar de peso a los pacientes. La principal causa, ¿no? en el mundo viene a ser de causa, ¿no? Inmunológica. ¿Qué cosa viene a ser causa inmunológica? Es decir, nuestro organismo empieza a secretar anticuerpos que van a ir contra la tiroides, empiezan a destruir la tiroides, ¿no? Esa es la principal causa en el mundo. Ahora, segunda causa que nosotros vamos a tener, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo, tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser las de causas por que te sacaron, por ejemplo, parte de la tiroides porque tenías de repente un cáncer. Entonces viene a ser la resección de la tiroides por parte quirúrgica o por uso de yodo radioactivo. Por ejemplo, de repente tenías un hipertiroidismo y te dispararon yodo radioactivo o también te hicieron radioterapia. Entonces viene a ser una causa, digamos, secundaria a una extirpación quirúrgica o al uso de radioterapia o yodo radioactivo. Esa es la segunda causa. Y la tercera causa que también suele producirse es, por ejemplo, de origen viral, una inflamación por un virus, vamos a decir una tiroiditis viral, también suele producir un cuadro de hipotiroidismo, o también puede ser la otra causa idiopática. ¿Qué es idiopática? De causa desconocida. Ahora, hay otras causas, pero son menos frecuentes.
como por ejemplo el uso de determinados medicamentos que también van a producir hipotiroidismo, por ejemplo, una que es frecuente, digamos, conocida por el uso de amiodarona, pero sin embargo, si yo dijera qué tanto por ciento de los pacientes que usan amiodarona me van a producir trastornos tiroideos, en realidad es bajo, la presentación es 1%. Entonces, no es que yo uso amiodarona y necesariamente voy a tener trastornos tiroideos, no es así. Igualmente, tenemos causas también ¿no? por el déficit de la falta de ingesta de yodo, ¿no? que es algo muy endémico en nuestra sierra. Y así vamos a encontrar las principales causas, que son causas primarias. Nosotros las llamamos causas primarias porque tienen que ver con la misma glándula tiroidea. Y esas causas primarias corresponden al 99% de todas las patologías tiroideas. Ahora, hay causas secundarias, sí, pero ya no tienen que ver a ese nivel, sino a nivel cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, como una causa, por ejemplo, un tumor en la silla turca, ¿me puede producir un hipotiroidismo? Sí, pero ya viene a ser algo secundario. Muchos pacientes van a encontrar que a veces tienen un crecido la glándula tiroidea y eso se conoce como bocio. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ese bocio no es nada más que el incremento del tamaño de la glándula tiroidea y puede ser muchas veces difuso o puede ser más para un lado o para el otro. Pero ese incremento del bocio, del tamaño de la glándula tiroidea, no necesariamente quiere decir que corresponde a un paciente con hipotiroidismo. Pero si yo tengo un paciente con bocio, sí tengo que descartarle hipotiroidismo. Ahora, yo puedo tener un bocio, incremento del tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? pero con tiroides normal. Entonces, ahí viene, ¿y qué hacemos en estos casos? Ahora, ¿cómo en sí nosotros vamos a hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo? Porque el que no lo piensa, nunca lo suele diagnosticar, y mucho menos, si yo no tengo el diagnóstico, menos lo voy a tratar. Ahí podemos incrementar el tamaño, por favor. Por ejemplo, el hipotiroidismo, empezando de lo que es en la parte de arriba, la parte superior, vamos a tener, por ejemplo, pacientes que pierden el cabello. Los pacientes se le empiezan a caer el pelo. Eso puede ser no solamente para el hipotiroidismo, también pueden ser para el hipertiroidismo, en lo que es la pérdida de cabello. Entonces, siempre aquellos pacientes que tienen pérdida de cabello, hay que descartar siempre un problema de trastorno tiroideo. Los pacientes con hipotiroidismo van a presentar sensación de frío, muy diferente al hipertiroidismo, que sienten como calentura. Podemos estar en el invierno y el paciente empieza a caerse la ropa, ¿no? Dice, no, me siento calor, siento calor. Ese es hipertiroidismo. Y el hipotiroidismo tiene sensación de frío. Podemos estar con temperatura alta y el paciente se sigue abrigando. Entonces, pacientes que tienen esa sensación de frío que no va acorde a lo que nosotros estamos en la temperatura, debemos descartar un cuadro de hipotiroidismo. Como les he mencionado, aquellos pacientes que tienen bocio, que ustedes ya saben que es el incremento del tamaño de la glándula tiroidea, entonces tenemos la obligación de descartar un cuadro de hipotiroidismo. Muchos de los trastornos del colesterol, triglicéridos, especialmente más de colesterol, tienen que ver a un trastorno tiroideo. Entonces yo puedo estar, de repente me sacan mi perfil lipídico y veo que el colesterol está incrementado y de repente me están dando pastilla de atorvastatina, que es lo que la mayoría se lo compran nomás de frente en farmacia, y de repente en el trasfondo tiene un problema hormonal tiroideo. Entonces en realidad nunca vas a terminar de corregir ese trastorno de los lípidos, de las grasas, porque tú no has corregido el problema hormonal de la tiroides. Muchos pacientes con estreñimiento, ¿no? Vas a encontrar que tienen de fondo un problema hormonal. Entonces, igual, a la inversa, ¿no? O sea, si yo tengo hipertiroidismo, generalmente el paciente va con diarreas. No es la regla, pero muchos de los pacientes con hipertiroidismo, el metabolismo está incrementado y van a ir con diarreas, deposiciones, que tú vas acá a rato a hacer deposiciones. Entonces, a la inversa, el hipotiroidismo va con estreñimiento. Aumento de peso, como hemos visto en la foto cuando recién empezamos la charla del hipotiroidismo, el paciente va a incrementarse de peso.
¿Qué pasa a nivel cardíaco? El pulso empieza a bajar, se pone lento, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen pulso lento, que se conoce como en el término médico bradicardia, hay que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Por eso, a todas las personas que se les indica marcapaso, tiene que haberse descartado un cuadro de hipotiroidismo. Porque yo puedo de repente tener hipotiroidismo marcado y tengo por eso la bradicardia y me indicaron un marcapaso y de repente en el fondo no tenía la indicación de marcapaso, porque yo tenía que haber descartado un cuadro de hipotiroidismo. Corrijo el hipotiroidismo y salgo de la bradicardia. Y uno dice, no necesitaba marcapaso, pero si ya colocaste el marcapaso, ya no se puede sacar. Entonces es muy importante descartar todas estas cosas antes de la colocación de marcapaso. Entonces siempre todo paciente con pulso lento, pulso bajo, tienen que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Igualmente, al tener yo un pulso bajo, me encuentro lento, ¿qué voy a sentir? Fatiga, cansancio, ¿no? Muchas veces, inclusive hasta tú le dices a una persona, oye, ¿qué te pasa? Te estoy hablando, ¿por qué respondes tan lento? Eso le llamamos nosotros bradisíquico, ¿no? Sus pensamientos, todo en las respuestas están muy lentos. Y eso también es un cuadro de hipotiroidismo. Tienden a la depresión, ¿no? Se deprimen y entran en cuadros de llanto con mucha facilidad, ¿no? Su humor está muy disminuido en sí. Entonces, toda persona que está yendo siempre a un problema de depresión por psiquiatría, tiene que tener un examen de hipotiroidismo descartado. Porque ¿qué pasaría si tú le das la hormona? Igualito, el paciente se recupera y de repente por gusto estabas recibiendo antidepresivos. Entonces es muy importante descartar en todo paciente que está recibiendo tratamiento por depresión un cuadro de hipotiroidismo. Igualito, ¿no? El hipertiroidismo, ¿qué te produce? Son personas aceleradas, que están haciendo una cosa, quieren hacer otra cosa, ¿no? Ansiosas, tú lo ves excitados. Entonces todo ese tipo hay que descartar un hipertiroidismo. Es a la inversa siempre es esto, ¿no? Y también van a estar los reflejos disminuidos. Toda mujer que está en edad fértil, por ejemplo, van a haber de repente cambios menstruales. Antes de decirle al paciente, hoy tienes otra cosa, ¿no? Tienes un problema ginecológico, hay que descartar un problema hormonal de la tiroides. Entonces, como ustedes ven, todo esto está afectando, ¿no? a nivel general del cuerpo. ¿Y por qué? Porque tiene que repercutir, porque tiene que ver con todo el metabolismo. ¿Qué pasa con la piel? Se pone gruesa, se pone seca, las uñas se empiezan a quebrar, entonces hay dolores musculares, dolores articulares. Miren todas las sintomatologías que, si se dan cuenta, son difusas. Entonces siempre dentro de un chequeo nosotros tenemos que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Miren toda la cantidad de síntomas que pueden tener. ¿Quién no ha tenido un cuadro de estreñimiento? ¿Quién no se le ha caído a veces el cabello? Y muchas veces puede ser de por sí escondido un cuadro de hipotiroidismo. Si yo en mi familia tengo pacientes que tienen trastornos tiroideos, hipotiroidismo, muchos de ellos, que se determinó que son de causa idiopática no conocida, tienen un origen familiar. O sea que si yo tengo un familiar dentro, vamos a decir hermanos, tíos, con hipotiroidismo y tengo algo de la sospecha clínica, tengo que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Obviamente es mucho más frecuente, el hipotiroidismo es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, en una incidencia de 10 a 1. O sea, por cada 10 mujeres diagnosticadas de hipotiroidismo, puedo diagnosticar un hombre. Ahora, no es que el hipotiroidismo te vaya a desencadenar en algo malo, no es que vaya a terminar haciendo un problema de cáncer. No, el hipotiroidismo no termina desencadenando ni en cáncer ni nada. Ahora, el hipotiroidismo es muy fácil de manejar. No es como el hipertiroidismo, que es mucho más difícil de manejarlo médicamente. El hipotiroidismo es mucho más noble, ¿no? Si te puede producir síntomas, sí, te puede producir síntomas graves, porque tú puedes entrar en un coma mixedematoso. Mixedema es porque el paciente también se empieza a hinchar. Tú vas a encontrar que el paciente empieza a hincharse las piernas, empieza a hincharse los párpados, ¿no? Empieza a hincharse las manitos, y eso tiene que ver mucho también con un cuadro de hipotiroidismo. Pero mientras más severo es el hipotiroidismo, más marcado va a ser el hinchazón, así como más marcado va a ser el sobrepeso y otras cosas. Y todos los síntomas se suelen acentuar
mientras más. Entonces, generalmente es mucho más difícil encontrar un hipotiroidismo no tratado, o sea, porque ya el cuadro clínico es tan florido que ya uno generalmente lo piensa, pero para nosotros los médicos, digamos, lo importante es diagnosticarlo cuando recién están, ¿no?, aflorando los síntomas, antes de que esto sea marcado, porque también puede tener repercusiones no solamente a este nivel, sino también a nivel del medio interno. ¿Qué cosa es el medio interno? Son a veces las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, los electrolitos. ¿Qué causa, por ejemplo, esto? Ustedes sabían que, por ejemplo, esto también te puede causar, sin ir a los cuadros clínicos, también te va a bajar el sodio. Y eso te puede producir hiponatremia. ¿Qué viene a hacer eso? La bajada de sodio por debajo de lo normal. Y normalmente el sodio en nosotros tenemos, por ejemplo, 135, 145 son los valores normales. Pero cuando este sodio es muy marcado, muy bajo, estamos hablando cuando uno trata el sodio, cuando es menos de 120. Pero cuando esto está tan marcado, te produce daño cerebral, que si yo lo corrijo en forma brusca, ya te va a dejar secuelas a nivel cerebral. Miren lo importante que es esta enfermedad y la rica información que nosotros podemos sacar de todo un hipotiroidismo. Y también es otro que conforme los años van pasando, es como todo se va gastando. La hormona, la secreción de la hormona también empieza a disminuir su secreción. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo de un hipotiroidismo. Es simplemente tomar muestras de sangre. ¿Y cómo se hace eso? Generalmente el paciente se va a sacar una hormona que se llama la TSH, la T3 y la T4 libre. Eso es lo que nosotros le llamamos al perfil tiroideo. Y con eso tú vas a encontrar el diagnóstico. ¿Qué vas a encontrar entonces en la TSH? Que está incrementada. ¿Y por qué está incrementada la TSH? Porque la TSH es la que controla, ¿no? Se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, las hormonas tiroideas que vienen a ser la T3 y la T4, que actúan sobre todo nuestro organismo, y está bajo, le va a decir a nuestro cerebrito, oye, no tenemos hormona tiroidea, produce más. ¿Y qué cosa hace? Nuestro cerebrito, ¿no?, que viene a ser, va a producir mayor cantidad de TSH para con eso producir mayor hormona tiroidea. Por eso siempre, ¿cómo encontramos entonces el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo? La T3 y la T4 baja y la TSH tiene que estar elevada porque está tratando de producir mayor cantidad de hormona tiroidea. Entonces TSH elevada, T3 y T4 bajo, ese es el diagnóstico de hipotiroidismo. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo la T3 y la T4 normales y puedo tener la TSH elevada? Por supuesto, porque el primer cambio que se va a producir es con la TSH. Porque cuando ya están, vamos a decir, todo esto es el rango normal de la hormona tiroidea. Entonces, cuando ya está en el límite inferior, ya le dijo al cerebro, oye, no tengo hormona tiroidea, produce más. La TSH ya se está elevando, pero todavía está en rango normal. Por supuesto, rango normal, límite inferior, pero la TSH ya está elevada. Y eso se conoce como el hipotiroidismo subclínico. Entonces, TSH elevada y T3 y T4 normales, eso se llama hipotiroidismo subclínico. Con eso, tú ya has hecho el diagnóstico. Entonces, has conocido que la causa más frecuente del hipotiroidismo es primaria. Dentro del mundo de las primarias son autoinmunes, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Anticuerpos que te destruyen la hormona tiroidea. La siguiente causa más frecuente es de tipo quirúrgica o por el uso de yodo radioactivo. ¿Por qué el uso de yodo radioactivo? A ver, no solamente se utiliza para tratar la radioterapia, cáncer y esas cosas, sino también yo puedo tener un hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo es, como les dije, es muy difícil de manejar. Y los síntomas de un hipertiroidismo son muy molestosos, te aceleran demasiado el corazón, que pueden inclusive terminar en una arritmia. El paciente está demasiado acelerado, demasiado nervioso, demasiado ansioso. Y eso es muy difícil de que el paciente se sienta tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a dar. Pero tú sabías
que para tú tener efecto del medicamento demora tanto, tendríamos que tener medicamentos de uso endovenoso, y eso en nuestro país no lo hay. Solamente tenemos, tanto para tratar el hipertiroidismo como para el hipotiroidismo, pastillas. Entonces, para yo tener el efecto deseado y tener controlado la hormona de tiroides es muy difícil. Sin embargo, el paciente ya se siente demasiado intranquilo. Por eso es que utiliza la mayor parte de médicos el uso de yodo radioactivo. ¿Qué cosa viene a hacer el uso de yodo radioactivo? Quemar la glándula tiroidea. Y al quemar la glándula tiroidea puede pasar dos cosas. O te llevo a tu estado normal, es decir, te solucioné el problema, o me paso y te llevo al hipotiroidismo. Y no importa, no importa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manejar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Ahí está la explicación del asunto, que muchos pacientes terminan del estado de hipertiroidismo y con el yodo radioactivo te llevan a un estado hipotiroideo, porque es mucho más fácil, mucho más noble para aguantar los síntomas, para poder manejarlo al paciente. Entonces, esa es otra de las causas del hipotiroidismo. Y las otras que hemos mencionado, que son idiopáticas, de causa genética, ¿no? Y virales. Entonces, eso es lo que hemos aprendido. Más frecuente en mujeres, así que ya saben, todas las mujeres, hay que pensar si puedo tener trasfondo, si estoy en edad fértil, de repente tengo cambios menstruales, ojo, ojito, puede ser un problema de hipotiroidismo. Entonces, la proporción de mujeres a hombres, 10:1. Otro dato importante, ¿cuántas gestantes están, por ejemplo, con hipotiroidismo? Vamos a decir, antes de su gestación, saben que son hipotiroideas, están tomando su tratamiento hormonal, pero de repente salen gestando. ¿Hay algún problema? Por supuesto que sí. Cuando tú estás gestando, el incremento, o sea, la dosis que tú vas a requerir para controlar tu hipotiroidismo es mayor. Promedio más o menos entre un 20-30% va a incrementar tu dosis. Pero por eso es muy importante que tú le digas a tu médico ginecólogo, oye, por si acaso yo soy hipotiroidea y estoy en tratamiento hormonal, porque tu ginecobstetra tiene que saberlo, tiene que derivarte para nuevamente, porque de repente tu médico endocrinólogo ya te tenía controlado y te veía cada 6 meses, pero no, ahí ya tiene que aumentar la dosis y hay que ver en qué niveles está. ¿Por qué? Porque si no está bien controlado tu hipotiroidismo, ¿qué vas a tener? ¿No? Abortos. Entonces de repente a veces muy frecuente que en el primer trimestre, ¿no? De repente no llega a desarrollarse bien y termina en aborto y la mujer está diciendo, uy, ¿pero qué pasó? ¿Por qué fue? ¿No? Muchas de las causas son por eso. Entonces todo paciente tiene que descartarse un cuadro hipotiroideo. Y eso, como hemos visto, todo el cuadro clínico tan florido que es desde arriba, que nos afecta con la caída del cabello, que nos pone más lento en el pensamiento, que nos ponemos con depresión, tendencia al llanto, ¿no? En el corazón, ¿qué es lo que produce? Te produce el pulso lento. Entonces ya saben, amigos, todas las personas que tienen pulso lento y no tienen una explicación, una causa conocida, no es por medicamentos, no son porque son deportistas, no porque vienen de altura, hay que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Todo paciente que te han dicho que necesita de marcapaso, tienes que tener un examen para descarte de hipotiroidismo. ¿Qué más te produce en el corazón? A ver, ya que estamos, yo soy cardiólogo, entonces, ¿qué te produce? Te produce crecimiento del corazón, te va a poner el corazón también grueso. Entonces, todas esas cosas y esas manifestaciones y la presión arterial tiende a bajar. Entonces, vamos a decir que de repente yo era hipertenso y de repente recibía mis pastillas normales y de repente veo que mi presión, a la misma cantidad de pastillas, de repente mi presión tiende a bajar. Yo digo, uy, de repente hay que regular la pastilla, pero de repente en el fondo había un problema tiroideo. Y entonces, estas pastillas que normalmente te controlaban muy bien tu presión, ahora te empiezan a ser demasiado fuertes porque te tiende a bajar la presión. Entonces, el hipotiroidismo también a nivel cardiovascular te produce hipotensión. Entonces, a nivel digestivo, pacientes con estreñimiento, ¿quién no sufre de estreñimiento? Tiene que descartarse hipotiroidismo, la piel seca, la piel gruesa, las uñas que se te empiezan a quebrar, todas esas cosas, debilidades musculares, ¿no? Los reflejos están disminuidos, todo eso hay que descartar un cuadro de hipotiroidismo. Si subes de peso, descártate hipotiroidismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas
tiene que haberse descartado este tipo de patología que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Antes de ir al tratamiento, vamos a hacer eso después de la pausa, comentarles que acá en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades que vienen durante todos los días de la semana. No se olviden, siempre tienen que tratarse las patologías con un paciente o un médico especializado que conozca, porque miren, por ejemplo, que estamos hablando del hipotiroidismo, tantas cosas que hay y a veces estamos yendo con el especialista no adecuado o no correcto. Entonces, llamen ustedes, si ustedes de repente no saben a qué especialista acudir, simplemente escríbanos, nosotros encantados yo de responderles las preguntas, ¿no? El área de marketing me va a pasar a mí las preguntas y yo encantado de respondérselas. Así que ya saben, cualquier consulta que tengan, también si tienen necesidad de consultas a domicilio, estamos realizando consultas a domicilio, traslados en ambulancia, para cualquier tipo de emergencia. Si no se muevan, recordarles también que este día de mañana, miércoles, vamos a estar con el área de medicina estética, que va a venir la doctora Juliana Berrocal y va a venir para acá para atender a todos sus pacientitos que había quedado pendiente por el problema que hubo de la marcha, ¿no? Y que se tuvo que suspender por protección para todos ustedes y para el personal. Así que el día de mañana va a estar la doctora Juliana Berrocal aquí atendiendo a todos sus pacientitos en el área de medicina estética. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, y para continuar hablando sobre el cuadro del hipotiroidismo, una vez que tú ya has hecho el diagnóstico y ya lo has visto que el examen de sangre hace el diagnóstico, siempre es bueno que tú descartes alguna especie de nódulo, ¿no? Porque hay distintos cuadros de hipotiroidismo en los cuales tú vas a tener unos nódulos que le llamamos fríos o calientes, eso. Entonces siempre es bueno que tú te hagas tu chequeo en base a una ecografía tiroidea, ¿no? Entonces tú revisas algún problema, que no vaya a haber ningún problema, digamos, de nódulo, porque hay bocios que, por ejemplo, no solamente de tipo difuso, sino también hay bocios nodulares, ¿no? Múltiples nódulos. Entonces siempre es bueno que tú, una vez que te hayas hecho tu examen de hormonas tiroideas y hayas demostrado que tienes un problema de hipotiroidismo, es que te hagas una ecografía. Ahora, muchos pacientes que tienen cáncer tiroideo tienen las hormonas tiroideas normales, por si acaso, así que siempre es bueno que te hagas ese control y te va a ayudar, no solamente en el tratamiento, sino para muchos otros tipos de cosas y decisiones que uno vaya a tomar, pues, ¿no? Porque a veces tú vas a encontrar un nódulo en la tiroides y hay que ver si está bien vascularizado, y eso se lo hace solamente con un Doppler tiroideo, que también es con una ecografía, es algo simple, rápido, ¿no? En manos expertas, un buen diagnóstico te va a ayudar. ¿Por qué? Porque viene ahí lo que es la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hago con un paciente que de repente yo tengo solamente bocio y de repente el bocio es demasiado marcado, pero mis hormonas tiroideas están normales? ¿Qué haces? ¿Lo operas? ¿Le das tratamiento? ¿Le das yodo? ¿No? Entonces, depende mucho de qué tan buen examen tú hayas hecho. ¿Qué pasa si tienes un nódulo vascularizado? ¿Qué hago? ¿Lo opero? ¿Le doy tratamiento? Entonces, muchas de esas cosas ya las vas a tener que ver con un especialista, con un cirujano de cabeza y cuello o también con un endocrinólogo. Pero la experiencia te dice, un cirujano siempre quiere operar y un endocrinólogo generalmente te va a dar pastillas. Y muchos de los nódulos, cuando están fríos, no necesita que le saques la hormona tiroidea. Tú puedes hacer una biopsia, ¿no?, con ecografía dirigida sin necesidad de sacar, y si sale negativo, no tienes por qué sacar toda la hormona tiroidea y convertirlo a este paciente en un hipotiroidismo, sino simplemente darle tratamiento hormonal si es que lo requiere, o simplemente solamente observación, porque de repente son nódulos fríos y nunca se ponen, digamos, activos. Por lo tanto, no necesitan ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, pero el de cabeza y cuello siempre va a decir, no, te saco todo.
Pues siempre hay que ver, ¿no? Siempre hay que pedir opiniones, siempre hay que ampliar los estudios antes de tomar decisiones así apuradas, ¿no? Entonces, en realidad el tratamiento, entonces, ¿en qué consiste? Es simplemente el reemplazo hormonal. Por eso es que efectos adversos que tenga, no. ¿Por qué? Porque estás dando simplemente la levotiroxina, que es la T4. Entonces, es una hormona simplemente que es la que nosotros tenemos circulando en nuestro organismo, que produce nuestra glándula tiroidea, y eso es lo que tú estás dando. Ahora, una vez que tú empiezas a dar, ¿cuál es el mejor momento para dar? Siempre la hormona tiroidea tú debes darlo en ayunas. En ayunas quiere decir sin alimentos. Y no debes de ingerir alimento alguno pasado 30 minutos. Porque si tú ingieres los alimentos no se van a poder absorber. Lo otro, trata de no mezclar medicamentos, ¿no? Vamos a decir, de repente tú has escuchado que dicen omeprazol. Tómalo en ayunas, al levantarte, déjalo en tu mesita de noche y apenas te levantas para tu gastritis, toma tu omeprazol. Pero si tú también sufres de hipotiroidismo, cuando tú tomes el omeprazol, el esomeprazol, va a inactivar, no se va a absorber en forma adecuada. Por eso, trata de tomar esta pastilla sola, ¿ya? Esta pastilla de la hormona tiroidea, la levotiroxina, que es conocido como Eutirox, su nombre comercial, trata de tomarla sola y media hora después puedes tomar tus otros medicamentos y media hora después puedes tomar tu desayuno. O sea, yo creo que esa es la primera pastilla que tú deberías de tomar al levantarte. Cuando yo hago los controles, ¿ya? Porque yo puedo decir, ya yo tengo mi hipotiroidismo, empiezo a tomar mi dosis que ya me dio mi doctor, y entonces, ¿en qué momento yo sé que ya estoy normal? Si tú te haces exámenes a los pocos días de iniciar el tratamiento, te va a salir normal. Te va a salir, o sea, como si tuvieras el hipotiroidismo, como si nada hubiese mejorado. Para que tú veas cambios, tú tienes que hacerte un control recién a las 4 semanas, al mes de tratamiento. Antes no, porque no se va a reflejar. Este tratamiento es lento y va a ir, digamos, los niveles ascendiendo en forma progresiva. Pero la dosis real que tú estás tomando, ¿cuándo vas a verlo ya en su efecto pleno? Recién vas a verlo a las 4 semanas de iniciado el tratamiento. Por eso que es por gusto que tú te estés haciendo controles de hormonas tiroideas antes de las 4 semanas. Después de las 4 semanas, cuando tú te hagas tu perfil tiroideo, tu TSH, generalmente ahí para tú hacer seguimiento de la hormona, si está bien, si tengo que aumentar la dosis, ahí solamente ya tienes que hacerte controles de TSH nada más. Y haciendo los controles de TSH tú vas a saber si esa es la dosis que tú que debes de tomar de aquí para adelante o hay que ir modificando. En el caso, vamos a decir que yo empecé el tratamiento hoy, 1 de agosto, el 1 de septiembre me hago mi control y de repente la dosis que me dieron inicialmente no era lo suficiente y tuvieron que hacer un cambio en la dosis. ¿Al cuánto tiempo seguiría el control para ver si ese segundo cambio de la dosis del tratamiento ya está en su nivel pleno? Sería un mes después. Y una vez que tú ya encontraste la dosis, ya no es necesario estar haciendo cada mes. Ya tú puedes hacer estos exámenes una vez al año. Pero siempre acuérdate de chequear. Porque tú, ¿cómo vas a saber si la dosis que estás tomando? Es como que, por ejemplo, tú eres hipertenso, ya te encontraron tu dosis. ¿Cómo sé si la presión está bien? Porque te tomas la presión. ¿Cómo sabes si la dosis de pastillas para la diabetes está correcto? Mediante tu examen de glucosa. ¿Y cómo sabes tú que la dosis correcta para tu hormona tiroidea es la correcta? A través simplemente del examen de la TSH. Así que todos los controles posteriores para ver si la dosis que estás tomando es correcta o no, es a través de la TSH. Como habíamos mencionado, ¿qué otros casos nos vamos a encontrar? Hablamos de las gestantes. Toda gestante, ¿no?, que era diagnosticado previamente, antes del embarazo, como hipotiroidismo, su dosis se va a incrementar. Ahora, hay casos que también yo puedo estar normal y durante la gestación hago el debut como hipotiroidismo, que tengo que recibir mi reemplazo hormonal igualito. O sea, no hay ningún problema de recibir mi reemplazo hormonal. Recordar siempre que en la gestación la dosis se va a incrementar.
¿no? Promedio estamos hablando de 30%, pero eso ya lo vas a determinar en la misma gestación con los exámenes de las hormonas tiroideas. Pero siempre hay que manifestarle a tu médico. Acuérdate que para que el bebito se forme, en el primer trimestre es donde se producen la mayor cantidad de abortos y por lo tanto es importante que esto lo sepa tu médico, que si tú eres portadora del hipotiroidismo, para que te haga tus controles y seguimientos y te adecue la dosis. Otros casos frecuentes que tenemos, por ejemplo, en los pacientes geriátricos, aquellas personas que saben más o menos porque han tenido los valores normales máximos de TSH, estamos hablando hasta 4. Otros valores van a encontrar otros laboratorios de 4, 4.4, 4.5, pero va por ese rango. Pero ¿qué hacemos con aquellos pacientes que son geriátricos y la TSH está incrementada, pero con valores normales? Es como decirle un hipotiroidismo subclínico. ¿Damos tratamiento, sí o no? En pacientes geriátricos, generalmente se considera que la TSH es permitido hasta valores de 10. Por lo tanto, en pacientes geriátricos generalmente dan tratamiento pasado los valores de TSH por encima de 10. Antes no. Ahora, en un hipotiroidismo subclínico, generalmente es, si no hay síntomas, es decisión, hay un grupo de médicos que tiende a hacer tratamiento de ellos dándole el reemplazo hormonal, pero hay otros médicos que de repente no dan el terapia de reemplazo hormonal porque generalmente no tiene mayores cuadros ni mayor cantidad de síntomas. Pero eso va a depender mucho de la evaluación de tu médico endocrinólogo. Así que es muy importante que tú te hagas un chequeo. Con esto, lo que acabamos de ver es lo importante que es hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante, ¿no?, pensar en que dentro de todo estas patologías que hemos hablado, hay detrás un cuadro de hipotiroidismo. Entonces, todo paciente que yo encuentre que es reacio al tratamiento del colesterol, ya sea con dieta, ya sea con pastillas, tengo que sospechar en que no puede haber de repente un cuadro de hipotiroidismo de fondo. Todo paciente que está ahí tratándose con el dermatólogo, ¿no?, en los institutos de caídas de cabello, el cabello y la piel, todas esas cosas, y de repente están ahí, ¿no?, cremita, 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 champú, champú, y nada, no encuentran solución, y de repente de fondo había un cuadro de hipotiroidismo. No solamente hipo, puede ser también hipertiroidismo, caídas de cabello, así que todo trastorno tiroideo produce caídas de cabello. Igual, ¿no?, de repente están dando cremitas para la sequedad de la piel y de repente había de fondo un cuadro de hipotiroidismo. En la parte cardíaca, ¿cuántos pacientes que vienen y dicen, mi pulso bajo, tengo que sospechar? Y de repente, oye, ¿tú eres deportista? No, yo nunca he hecho deporte. Oye, ¿tú eres de la altura? No, siempre he vivido acá, en la costa. Entonces, ¿qué pastillas toma? No toma ninguna pastilla que le baje el pulso. Sospecha en no debería ser un cuadro de hipotiroidismo. ¿Cuántos gastroenterólogos están tratando estreñimiento y te están dando lipevin, lactulosa, todas esas cosas? Dulcolax, Bisacodil. Y de repente de fondo había un cuadro de hipotiroidismo. ¿Cuántos pacientes están ahí con la nutricionista, peleando ahí para bajar de peso? Y de repente había un cuadro de hipotiroidismo de fondo. ¿Cuántos pacientes que están tratándose con psicólogos, psiquiatras, por un cuadro de depresión y de repente de fondo había un cuadro de hipotiroidismo? Mire todas las patologías en todas las patologías en las cuales puede estar presente, ¿no?, el hipotiroidismo. Entonces, aquellas personas que no lo piensan, nunca la van a diagnosticar y por lo tanto nunca van a encontrar solución. Entonces, hoy en día debe estar dentro del bagaje de todo médico pedir siempre tu hormona tiroidea, porque mira el impacto que puede tener durante todo nuestro organismo. Y el tratamiento es algo sencillo, algo fácil, simplemente es el reemplazo de la hormona tiroidea. ¿Efectos adversos de esta hormona tiroidea? Ninguno, salvo que te pases de la dosis, ¿no? ¿Cuántos pacientes yo he visto, sí, de que de repente la dosis se excedió y te llevaron del hipotiroidismo, te dieron demasiada hormona tiroidea y te llevaron a un cuadro de hipertiroidismo? Entonces, ¿y eso por qué? Porque no te chequeas, porque no has controlado tu TSH. Entonces siempre, una vez que has hecho tu diagnóstico y estés recibiendo tu reemplazo hormonal,
debes de hacer tus controles en forma periódica. Si ya tienes tu dosis, una vez al año es suficiente para que tú te hagas tu examen de hormona tiroidea. Y si todavía no han encontrado tu dosis, mensualmente tienes que hacerte los exámenes hasta que encuentres tu dosis. Una vez que has encontrado tu dosis, ya se estabiliza. Y no es que cambie mucho, muy seguido la dosis. O sea, por eso es suficiente con una vez al año los controles de hormonas tiroideas. Espero que este tema les haya servido un montón, porque en realidad es una de las patologías más frecuentes que ha existido y su incidencia no es que haya incrementado en los últimos años, sino que recién los médicos están pensando que esta patología y la están pidiendo. Antes no la pedían y por lo tanto, si tú no pides, nunca vas a diagnosticar. Así que ya saben, amigos, recuerden siempre el hipotiroidismo y todo el impacto que puede tener en nuestro organismo. Recordarles que en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades. Todos los días estamos trayendo médicos de Lima, así que simplemente ustedes llamen por teléfono, por redes sociales, pregunten y nosotros encantados de responderles. Si ustedes no saben con qué especialidad acudir de acuerdo a los síntomas que tienen, simplemente escríbanos y nosotros les orientaremos y les diremos por dónde debe de seguir el camino, con qué especialista, o también les podemos orientar de cómo debe manejarse una determinada enfermedad, ¿no? Y hemos tenido varias preguntas de pacientes de marcapaso, que si querían, necesitaban o no necesitaban, o pacientes con problemas de pie diabético, problemas renales. Entonces simplemente escríbanos, ya a mí el área de marketing me va a alcanzar las preguntas y yo encantado de responderles. Así que no se olviden que también tenemos la ambulancia, que estamos para atender cualquier emergencia, así como también atenciones a domicilio, y tomamos muestras también de sangre, de laboratorio para todas las personas en la comodidad de su hogar. Simplemente tienen que llamar y pedir el servicio a domicilio. Mañana, no se olviden, tenemos el área de estética, medicina estética. Está viniendo la doctora Juliana Berrocal, una experta en lo que es la colocación de botox, de ácido hialurónico, ¿no? Levantamiento de glúteos y todas las cositas que ustedes ya de repente conocen mejor que yo en lo que es el área de la belleza. Y la doctora es una experta, ¿no? La doctora es muy reconocida, no solamente en Lima, sino a nivel internacional. Ella es conferencista internacional, ella dicta y además es catedrática en el área de medicina estética allá en México. Entonces, experiencia creo que le sobra. Entonces, de verdad es tener un lujo tener a la doctora Juliana Berrocal el día de mañana acá en la Clínica Nueva Salud. También estamos, no se olviden, en la campaña de otorrino. Entonces, a todos los pacientitos, no se olviden que mañana tenemos otorrinolaringología y también pueden ingresar por las redes y ver todas las especialidades que también vamos a tener el día de mañana y los días siguientes de la semana. Así que espero que les haya gustado esta charla. Ya nos estamos viendo el día jueves con otro tema. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.